Bueno, si les parece bien, vamos a empezar. Son las 6 de la tarde. Buenas tardes a todos ustedes y buenos días a aquellos que nos están siguiendo a través de la plataforma virtual que están en el otro lado del Atlántico. Y bueno, hoy tenemos un conferenciante conocido por la mayoría de ustedes porque ha estado varias veces participando y sobre todo la última vez fue durante el tema del COVID, que lo tuvo que hacer a través de la plataforma. Bueno, para aquellos que no conocen a Joaquín Brufau, es veterinario, doctor en veterinaria por la Universidad Complutense, natural de Reus, Tarragona. Ha trabajado en el IRTA. El IRTA es el Instituto de Investigaciones Agrarias catalán. Ha sido jefe del Departamento de Nutrición Animal durante muchos años y también jefe del Programa de Nutrición y Bienestar, dejándolo en el año 2015. Ha sido director del Centro Mas Bové, que es el centro donde están todos los grupos de investigación. Y bueno, hay que destacar que realizó un año sabático en la Universidad de Manitoba, en el Departamento de Ciencia Animal, con el famoso profesor Dr. Marquardt. Ha sido miembro del Comité Científico de Nutrición Animal de la Comisión Europea y también ha estado implicado en el panel de nutrición animal de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Ha participado en muchos estudios, sobre todo de eficacia, de digestibilidad de preparados enzimáticos, de aditivos. Ha estudiado los efectos de la composición, pero aparte de esto, pues es un hombre que ha sido un buen gestor en el IRTA. Ha conseguido 16 proyectos de investigación, algunos de ellos internacionales. Es coautor de 51 artículos en revistas publicadas en índice de impacto. Es coautor de una patente y ha participado en numerosos congresos científicos nacionales e internacionales. Y por último, pues lógicamente, como académico, pues hay que destacar que es vicepresidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña y también de la Academia de Farmacia. Entonces, doctor Joaquín Brufau, tiene usted 45 minutos para que nos haga la presentación. Muchas gracias, excelentísimo señor Arturo Nadón. Voy a hacer la presentación desde el atrio. Muy buenas tardes, excelentísimos señores de la Junta, el presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Para mí es, como quiere que les diga, no es un placer, es un hecho de amistad el poder venir aquí, hablar con todos ustedes y dedicarme unos minutos a hablar de un tema que es bastante interno en nuestro centro y en nuestra forma de actuar en el IRTA y en nuestros ámbitos digamos, de investigación científica, que es la producción animal. La producción animal es en estos momentos, tras los días que hemos pasado por la televisión, viendo los tractores, viendo los agricultores, creo que va a salir en positivo. Es decir, esa situación que estamos viviendo, anticipo ya un poco al final de todo, eso nos va a todos, tanto los agricultores, los ganaderos, como los científicos, estar un poco como diría yo en español, el alero de la noticia, y eso creo que nos va a permitir discernir, por ejemplo, lo que ahora voy a hacer yo ahora, ¿no? Es decir, un poquito hablar de los riesgos y de realmente por qué hoy tenemos que hablar de producción animal sostenible y por qué también es importante hablar de aditivos en el sistema sostenible. Por ejemplo, el aditivo es una parte muy pequeña del alimento, pero realmente puede ser muy significativamente importante para la sostenibilidad. ¿Por qué hablamos de producción animal sostenible? Básicamente este es el título de la presentación de hoy. Tenemos ese problema porque la sociedad, ¿cómo nos considera? El agro es el principal consumidor de agua, dicen. Y es verdad, consumimos mucha agua. En general, el agua es un problema. La producción animal más el agro produce el 26% en realidad de la contaminación sobre gases de invernadero.
Hay una visión negativa actualmente sobre el consumo de carne por parte de una sociedad un poco veganista, ¿eh? Gente que nos interpela. También la sociedad cada vez es más sensible sobre sistemas intensivos de producción. Es decir, cuando hablamos de intensividad o producción, damos a entender que estamos tratando a los animales en malas condiciones, en sí mismo, y que esto conlleva, digamos, a maltratamiento del animal. Es un tema que es realmente ahora, gracias a esos movimientos, quizá podremos expresar cómo es la situación. Resumiendo, la sociedad está muy alejada de nosotros. ¿Qué retos tenemos? Tenemos el principal reto en cuanto a tecnología es reducir la emisión de gases en invernadero y de nitrógeno, ¿no? Esto sería el principal. Luego sería el otro, poder expresar qué significa mejorar el bienestar animal. ¿Qué significa el bienestar animal? ¿Cómo lo consideramos y cómo lo realizamos? Posibilitar también la producción con uso prudente de antibióticos. Es decir, el tema y esto lo hemos hecho muy bien en España, éramos los campeones de uso de antibióticos tras usos de antibióticos terapéuticos en alimentación. En estos momentos, desde el año 14 hasta hoy, en 10 años, creo que hemos reducido muchísimo el uso de piensos medicados. Otra cosa es cuando hay que utilizarlos, hay que utilizarlos. También otro tema importante en el futuro, y es un reto, es introducir diversidad de ingredientes. Hasta la fecha, los productores de piensos han usado generalmente maíz, cereales, general, soja, grasa. Ahora hay que abrir el uso de otros temas, como por ejemplo subproductos, y intentar entrar en lo que le llaman la bioeconomía circular. Eso es fundamental. Y en esos momentos hay empresas, hay sectores muy importantes en el país que están abriéndose en proyectos que llaman proyectos, los proyectos empresariales, en los cuales empresas de transporte, logística y mercadones, por ejemplo, relacionadas con la logística, intentando introducir y reutilizar los subproductos que les quedan hortícolas en los almacenes. Eso será importante y también va a reducir el coste energético de la alimentación. Y otro tema muy importante que debemos de tener como reto es valorar la productividad del sistema mediante sistemas de control de la huella de carbono. Esto actualmente, y de esto voy a hablar al final, existen ya guías y metodología para ello, pero en realidad hay poca gente que lo usa. Pero a la larga va a ser el determinante sistema de introducir productos en la alimentación. Poder demostrar que esos productos pueden conllevar un uso inferior y de coste y de energía en la dieta. Todo eso es historia. Esa historia viene reflejada en esta diapositiva, que habla de la sostenibilidad del planeta en cuanto a la sostenibilidad ambiental. Y en estos momentos estamos situados en este punto que es estamos en esta situación. Es una revolución de la sostenibilidad. El futuro va a ser el modo 4, es decir, el mundo se podría reducir en 4 modos, hablando, el primer modo sería el cazador, luego la agricultura, la tercera fase sería la industrial y por último sería el mundo sostenible. Este mundo sostenible o la producción de gases de emisiones, en estos datos podemos ver cómo aquí, en esta gráfica, el 14% es dedicado a la producción animal, es decir, los animales generan metano, etcétera, los 3 o 4 gases, CO2, en energía, en uso de energía, o bien óxido nitroso, eso parece ser que es el 14,5% de los gases invernadores. La agricultura parece ser que es otros 14%. En total es un 26 o 27%. Esto debemos de reducirlo o de mantenerlo en mejores condiciones. Europa es un caso bélico en cuanto a falta, digamos, falta de biocapacidad o de exceso de producción.
Aquí tenemos como Cataluña, Aragón, España tiene realmente una zona muy importante de tasa de utilización del suelo por parte de los animales, también Galicia. Esto es lo que quiere solventar Europa y esto es lo que nos va a generar unos problemas. Esta diapositiva, esta es un poco interesante. Aquí podemos ver en el año 1990 la producción, el número de habitantes, personas en el mundo éramos 4,5 millones, 4.000 millones de personas. En el 2050 se va a considerar que seremos unos 10.000 millones. Esto va a subir. El agua, tenemos en el 1990 había bastante agua. La producción de cereal era no muy alta, era correcta, y la capacidad de hombres en relación al 2050 será doble, prácticamente, el 20 o 30%. Y aquí tenemos como un déficit que la producción de cereales no va a subir mucho, el número de hectáreas sí que va a subir, pero tampoco van a ser muchas, pero por otro lado, el riego o la lluvia va a ser inferior y en cambio las necesidades de agua van a ser casi dobles del 90. Esto es un dato de la FAO y esto es bastante importante de tener en cuenta. Otra cosa que es todo ese problema visualizado desde un punto de vista global por zonas del mundo, podemos ver como la biocapacidad, que es el reflejo del territorio, la cantidad de territorio que hay por persona y la cantidad de capacidad de uso de la tierra para las personas, podemos ver como, por ejemplo, en América del Norte, la biocapacidad no es de 3,4 o casi 4 hectáreas por persona. En el caso de Europa es mucho más inferior, llegamos solamente a 2, cuando somos prácticamente, tenemos 4,5 hectáreas por persona. Las únicas 2 zonas en el mundo que son biocapaces en estos momentos son Latinoamérica, que es esta parte de aquí, y la parte europea no UE, digamos Rusia y Ucrania. El resto del mundo no es biocapaz. Eso es lo que en estos momentos estamos viviendo y eso es lo que deberíamos de superar. Parece que me estoy poniendo un poco nervioso y no debería de ser. Aquí les voy a presentar unas fotografías del diario de La Vanguardia de recientemente, es decir, este invierno ha empezado lo que decía antes, ha empezado realmente. Y esto creo que nos va a dar la posibilidad de explicarnos. También en La Vanguardia el problema es mundial. El arroz va a causar una crisis alimentaria. La lluvia va a haber menos producción de arroz en el mundo. La protesta de los tractores llega a París. Y el domingo pasado, Bruselas decide cedir la protesta, cede a los protestantes y rebaja la agenda verde. Es decir, eso creo que es lo que nos va a pasar. Europa en el año 2019, cuando entra a gobernar la señora, ¿cómo se llama? La directora de la comisión, von der Leyen, decide gobernar con un objeto que es el Green Deal. Y ese Green Deal, creo que esa fotografía nos refleja, ya les pongo la fotografía esa, no pretende mantener esa producción, pretende cambiarla. El Green Deal es una operación que quiere ser la transición energética verde en toda Europa. Ella consiguió que todos los 27 países o 28 países formaran parte de esta opinión. Por tanto, quiere conseguir que la Unión Europea sea climáticamente neutra en el 2050. También quiere proteger la vida humana, los animales, las plantas, todo eso es un poco un sumario.
contribuir a garantizar la transición justa, integradora de todo ese sistema, desarrollar energías limpias, eso es lo principal, fiables, asequibles, y desarrollar una financiación para realizar todo eso. Y con eso hacer una transformación de la agricultura y las áreas rurales. Es decir, que lo primero que se inventa esta señora, antes de que llegue la pandemia, esto lo digo porque luego vino una pandemia, es intentar que Europa sea realmente verde, con el concepto más verde de lo que podemos concretar. Bueno, esto lo paso porque es lo mismo. ¿Y por qué transformar la agricultura y las áreas rurales? ¿Tan importante es el agroalimentario para la transición energética? Esta es la pregunta, ¿eh? Es decir, nosotros, yo creo que no tenemos el concepto de que hemos sido tan, digamos, problemáticos para el medio ambiente. Somos parte del medio ambiente, pero realmente el agro es tan importante. Pues sí, el sector primario es el responsable de ese 26% que he puesto antes, es decir, esa fotografía de los gases. Hoy conocemos que la población mundial será entre 9 y 10 mil millones de habitantes en el 2050. En esa época, Europa no alcanzará el 10%. Estoy solamente haciendo reflexiones para pensar qué hacemos con el Green Deal los europeos en relación al resto del mundo, con aquella poca biocapacidad que he enseñado antes, ¿eh? Porque realmente no somos biocapaces. Donde son biocapaces son en Latinoamérica y son biocapaces en zonas, digamos, comunistas, rusas. La UE importa productos agrícolas esenciales, casi toda la soja viene de fuera. Es decir, si somos rendibles en los productores de porcino es porque tenemos soja y la sabemos transformar. Entre el año 90 y 2014, es decir, en 24 años, la superficie forestal europea ha crecido un 9%, 13 millones de hectáreas. Es decir, tenemos más bosque. Si ustedes van a Cataluña, yo tengo una cierta edad y puedo hablar que en mi juventud en las carreteras había viñedos de un lado y de otro. En muchas carreteras no hay nada más que bosque. Es decir, el bosque, y no es un bosque bueno, ¿eh? Pero el bosque ha crecido, 13 millones de hectáreas. La deforestación de cultivos en Brasil e Indonesia es casi de la misma magnitud. Eso es la idea que hay, es decir, reflexionar por lo que significa el Green Deal. El Green Deal también decía de la granja a la mesa, es la sostenibilidad. Eso es un hecho que tanto Arturo como yo o otros muchos veterinarios sabemos que el lema de la granja a la mesa no es nuevo, es del año 2002, cuando hubo la crisis de los priones, cuando hubo la crisis que se creó la nueva ley de la cadena alimentaria, desde un punto de vista de seguridad, no de seguridad, salud, ¿eh? Digamos, ese lema que quiere la señora van der Leyen, de la granja a la mesa, está bajo un cambio climático. Luego, también un modelo europeo, que vamos a hablar, de producción animal, básicamente relacionado con el bienestar animal. Y luego, bajo una situación que he expuesto antes, que es la percepción del consumidor y del gran distribuidor sobre nosotros. Es decir, que tienen una presión. Luego hay palancas de sostenibilidad y podemos hablar de muchas cosas, pero realmente esto ahora está en esta situación de crisis. ¿De qué hablamos cuando tratamos de sostenibilidad en sí? Pues hablamos de que la sostenibilidad, decimos siempre, ¿será sostenible o no será sostenible? Es decir, el futuro debe ser sostenible. Todo eso lo debemos de hacer con un crecimiento de la población mundial. Y no podemos ser cínicos solamente alimentando a los nuestros. Debemos de pensar que hay que alimentar al resto del mundo. ¿Cómo hacerlo? Aquí, hace 10 años, estamos en el año 2024, sobre este tema, en Estados Unidos, en el Senado americano, hubo una presentación
por parte de un profesor de Arkansas, Martin Matlock, y habló del futuro de la sostenibilidad 2050 para los senadores americanos. Y este señor hablaba, digamos, del futuro, cómo iba a ir. Pues implicaba que la población mundial pues, podía alcanzar los 10, los 11, los 12 o quedarse con 8. Y decía lo siguiente, todo lo que va a pasar dentro de 10 años, en 10 años, es decir, esto lo decía en el 2014, para el 2024 lo que pase va a ser fundamental para los 100 años posteriores. Y resulta que hablaba de dos cosas. Pueden pasar dos cosas importantes, decía. Una pandemia. Sí, hablaba de una pandemia. Y una guerra. Acertado. Ha habido una pandemia y ha habido una guerra importante. La guerra de Israel, jamás no hablo de ella. Hablo de Ucrania. Porque Ucrania es el primer productor y suministrador de cereales en estos momentos de España. Esto para que lo sepan. En Puerto de Tarragona no hacen más que llegar barcos de Ucrania. Y otra cosa decía. Todo lo que es sostenible tecnológicamente y novedoso va a cambiar todas las raíces culturales que haya. Eso es más fuerte. Para los mediterráneos como nosotros nos cuesta pensar que el mundo puede cambiarnos tanto, ¿no? Pero si pensamos en realidad lo que ha sucedido en 10 años, en 10 años todos tenemos smartphone. Y el smartphone fue la compañía, el sistema tecnológico que alcanzó el máximo de ventas, digamos, alcanzó su tasa más alta en 2 años. Es el único producto que ha alcanzado esto en 2 años, en 2 años, 24 meses. Por ejemplo, los ascensores, que fueron revolucionarios, empezaron a funcionar en el siglo XIX. La tasa máxima de ascensores sucedió cuando llegamos a los años 70, es decir, con más de 120 años. Es decir, la evolución tecnológica nos puede hacer cambiar muchas cosas, y entre ellos todo el tema de la sostenibilidad de la producción. A ver, próxima. Este señor definía, esto en Feedstaff, definía que la sostenibilidad, decía, ¿por qué es verde? No, verde no es, dice, es porque es eficaz, es business, hacer sostenibilidad. Y luego definía cómo es, qué es para él sostenibilidad. Dice, todo el incremento en eficacia dirigido a reducir las cosas negativas y mejorar estas, bajo un principio científico. Es decir, que todo lo que es sostenible en el futuro será todo aquello que mejore las cosas que no hacemos bien. Y debemos de saber qué cosas no hacemos bien. Eso es un poco difícil, porque, por ejemplo, en las empresas, aceptar que las cosas no se hacen bien es lo más difícil. Y en política creo que ya no hablamos. Recientes fotografías de Feedstaff, yo los recibo todos los días, de este mes, del mes de enero, es decir, artículos que recogen ellos. Aquí hablaban de la fuerte relación que hay entre la FAO y los fabricantes de piensos. Y FIP, es International Feed Production. Diciendo que la producción animal debe de ser, sobre todo la producción de piensos, debe ser sostenible para mantener una buena producción animal. Esto es un artículo. Otro artículo. Para controlar la emisión de gases, pues hay que controlar básicamente la salud de los animales. No todo es productividad, es decir, trabajar sobre la salud. Si trabajamos sobre la salud y reducimos las enfermedades, vamos a ser mucho más sostenibles. Esto en el mismo número, el mismo número de Feedstaff. Otros, las empresas americanas intentando cómo llegar a ser cero en el tema
neto de producción de gases negativos, es decir, llegar a ser cero en el año 2050. Tema, digamos, que en Estados Unidos podríamos pensar que no es tan relevante, pero lo es. Otra, ADM, Archer Daniel Midland, una de las mayores compañías de agricultura estadounidense, ya trazando al máximo la soja. Eso es importante. Si tenemos que pensar que nosotros vamos a comprar soja que venga de zonas no deforestadas. Para adelantar un poco, la producción animal, FAO, en cuanto a emisiones, la estudia de la forma siguiente. El cargo que produce de emisiones la producción de pienso, la producción de animal en sí mismo o el transporte y el procesado. Y aquí, como pueden ver, los grandes volúmenes de megatonas de CO2 producidas más bien son, por la parte de la producción animal, son los rumiantes, en los distintos tipos de producción de rumiantes, y por parte de los monogástricos, pues los pollos están en baja con la producción de huevos, no producen tantas emisiones, ni tanto el porcino. Pero en realidad lo importante es la parte ruminal. Aquí es otro dato de la FAO sobre digamos, la producción de gases por kilo de producto final producido de carne o de leche. Y esto aquí pueden ver, por ejemplo, tanto para ganado vacuno o de leche o para producción de cerdos y pollos, en las diferentes regiones del mundo. Hay regiones donde, digamos, la sostenibilidad de este sistema es bastante inútil, como es Asia, la parte de Asia, y en otras zonas, pues las cosas son más parecidas. En definitiva, el mismo Feedstaff de enero habla de que Europa, dadas todas esas condiciones, se espera una bajada de 2,4 millones de toneladas de pienso en Europa solo, por motivo de todos esos temas. El modelo de producción animal desde el año 2002 está basado, y esto es, digamos, un poco como consecuencia de la seguridad alimentaria establecida por la FAO, por la EFSA, básicamente en tres conceptos: la protección animal, que sería, digamos, el bienestar; la protección del consumidor, valorar siempre la salud de los productos y de los productos que se incorporan en la alimentación del ganado, que no produzcan elementos negativos; y mejorar y mantener la protección ambiental. Esto está basado en un sistema que está basado en que le llaman SET, sostenibilidad, eficiencia y trazabilidad. Como pueden ver en esa fotografía, yo expuse, en el año que creé esa foto, un sistema de producción antiguo de pollos, de recría o de puesta, y el nuevo sistema de producción y recogida de huevos. Eso es lo que que en aquellos momentos y ahora se está estableciendo. Es decir, las granjas ya no son como aquí, sino son como en esta foto. Por tanto, realmente el esfuerzo económico por parte de los ganaderos es alto y elevado. El bienestar animal es una discusión científica. El bienestar animal, yo creo que es también un tema muy importante. Ven esa foto en la cual hay un señor que legisla y luego hay ganaderos. Cada uno es un caballo. Sí, perdón, ¿voy a beber un poco de agua? Perdón por el despiste. En esta foto, como pueden ver, hay, digamos, el funcionario o quien sea que establece los criterios de bienestar o científico, y luego los ganaderos que son de diferentes especies, acuicultura, etc. Eso es importante. No todo el mundo tiene el concepto de que los animales tienen conciencia, y hay que hablar de esos temas. Creo que científicamente uno puede tener un concepto. Tú estás sentado hablando de bienestar animal con otros chicos más jóvenes que tú, y ellos dan a entender que hay otras cosas que hay que sostener, etc. Yo presenté esta fotografía en una sesión en Dinamarca de la Asociación Europea digamos, de Producción Animal, y un doctor, profesor conocido de la Universidad de Suecia, me dijo: usted se ha dejado a alguien aquí.
Y yo le pregunté, por favor, ¿me puede decir quién? Y dice, insectos, haciendo broma, ¿eh? Pues, queriendo decir que es complicado, ¿eh? Que, por ejemplo, el poder establecer que el bienestar animal debe seguir los mismos criterios para cerdos en unas ciertas condiciones y en unas ciertas condiciones de país, no tan solo para todos los animales es lo mismo. Es decir, los cerdos que crecen en montanera o que crecen en Andalucía con relación a los cerdos de Dinamarca, yo no creo que el bienestar se puede comparar. Debemos de estudiarlo, todas esas cosas, ¿no? Muy bien. Otro tema importante es la reducción del uso de antibióticos. Esto es un tema que yo creo que todo el mundo... Primero, la Unión Europea en el año 2003 ya dictaminó que los aditivos zootécnicos promotores de crecimiento tipo antibióticos se prohibían y el 2006 quedaron eliminados. Luego el otro tema es el uso injustificado de antibióticos en la alimentación en general, ¿no? Para prevenir, ¿eh? Esto sí que ha sido un problema y tenemos que considerar que es un tema que hay que cambiar. Aquí, como pueden ver, las fotos son de personas o de un médico, digamos, de color en África. En realidad, el problema es que Europa es un poco cínico. Vamos a ser capaces de trabajar sobre nosotros, pero no trataremos bien a otras zonas. Y en esas otras zonas quizá deberíamos de ser más proactivos. Y por tanto es un tema global, ¿eh? En realidad, estos datos son de Van Bokel. Este chico estudia en Estados Unidos, está trabajando en Suiza y es el hombre que ha publicado más estudios sobre el tema de cómo está la situación del uso de antibióticos mundialmente y por zonas, por todo el mundo. En conclusión, en el año 17 establecía que el 73% de uso de antibióticos están vendidos en alimentación animal. Está muy... y esto es un tema que es un iceberg, ¿eh? En realidad debemos de salvarlo. En Europa esto creo que se está haciendo bien, en el resto del mundo deberíamos de mejorar. La transformación de la producción animal en cuanto a los objetivos de reducción del cambio climático, aquí deberíamos de ser más optimistas y leer, por ejemplo, este informe de McKinsey, este informe es realmente muy interesante. Y en este informe yo solamente les voy a sacar una diapositiva que a mí me impresiona, que es esta. Estos señores dicen que en Europa, para el año 2050, la producción animal va a reducir un 35% la emisión de gases. La producción animal, ¿eh? Y la agricultura, todo, producción y agricultura. Y ese 35% va a ser básicamente basado a consecuencia del cambio de uso de energía en las granjas. 100%. En cambio, en producción animal se va a producir un 25% de reducción, es decir, vamos a mejorar la producción animal, vamos a saber fabricar mejor los piensos, vamos a reducir el uso de energía, etc. En muchas cosas vamos a introducir elementos, pero tan solo podemos modificar un 25%, no la totalidad. Y en cuanto a la producción agrícola, un 28%. ¿Eh? Y ese 25% está todo basado en que el futuro de la producción agrícola, la energía que usará el campo va a ser fotovoltaica y eólica, en general. Y eso es posible. Bueno, es lo que hay. Lo otro va a ser, digamos, más difícil. Es decir, las proporciones de reducción van a ser más menores. Otro tema importante en relación a ese tema es un papel, un documento de Nature que tienen aquí, que me gustaría que, ya que he escrito un papel, lo tengan y lo reciban y puedan leer y buscar este informe. Este informe es un informe bastante no negativo, sino
expresa, dice, bueno, muy bien, el Green Deal, señora van der Leyen, muy bien, pero ¿usted qué nos va a dejar? Y es un poco lo que estoy intentando transmitir, ¿no? Y nos va a dejar lo siguiente, que es la gráfica de la derecha. Nos va a dejar que habrá una forestación en Europa superior, pero a su vez vamos a reducir, vamos a provocar una deforestación de misma magnitud en el resto de estos países. ¿Sí? Estos señores están diciendo, oiga, todo eso se puede hacer, pero no seamos tan cínicos, también tenemos que ayudarles. Esto sería para terminar la fase esta de la presentación, y sigo y entro en el tema que quizá les interesará más, que es el tema de la huella de carbono en la producción animal, producción de piensos. La huella de carbono en la producción de piensos se inició estos estudios en el año 2009 por parte de un grupo de investigadores o economistas e ingenieros holandeses de la Universidad de Wageningen. Y ese documento es interesante de leer. En ese documento, esta es la gran fase de distribución y de fabricación, se habla de que en la zona, digamos, todos los costes que tiene producir un kilo de pienso, una tonelada, para la producción animal, los productos de dónde vienen, si vienen de la producción animal, si no vienen, etcétera. Y por otro lado, otro tipo de productos como son los aditivos, etcétera. En el año 2009 dictaminaron la influencia, está todo desarrollado, de los costes de pelletizar, de extrusionar, de transportar, etcétera, etcétera, en un global, en lo que es el pienso. Y en este proyecto, en lo que han visto ustedes anteriormente, no hablaron para nada de lo que podía significar la aplicación de aditivos. Consideraron como conclusión que se debía de hacer. En realidad, este documento dice que la mayoría de los costes energéticos, generando gases invernaderos, eran producidos por la producción del pienso, que es el naranja, este naranja oscuro, tanto para cerdos como para pollos, como para vacuno. En cambio, por ejemplo, otros temas, como es el intercambio de suelo por el tipo de agricultura o de cereal que usa el pienso, en porcino es importante, mientras que en pollos no lo es tanto. Y en vacuno algo menos. Esto es, digamos, es lo que realmente sucede en la producción de kilos de pienso. Recientemente, en el año 2021, ya creo que es en el 2021, hay un estudio por parte de los mismos autores anteriores en Holanda, apoyados por la empresa DSM, en los cuales hacen una valoración metodológica de lo que puede significar la aplicación de aditivos en la alimentación animal. Estos aditivos, piensos, definen cómo hacer la metodología. Pues hay que buscar conceptos que tengan importancia sobre, digamos, el coste energético. Y establecen 4 elementos. Uno de ellos es composición del pienso. Es decir, si yo utilizo un aditivo, posiblemente puedo modificar el pienso en cuanto a composición. Es decir, puedo dejar de usar maíz y usar subproductos o usar cebada. Sería un ejemplo. Y entonces, por tanto, podría modificar la huella de carbono, porque el transporte de maíz en relación a la cebada proximal que puedes tener al lado, eso cambia. Eficiencia de conversión es otro criterio. Es decir, en la aplicación de aditivos, pues mejorar la eficiencia de la transformación de ese pienso. Otro elemento, pérdidas de pienso y mejor preservación de ese pienso. Es decir, los piensos pueden enmohecer, pueden perder calidad, y ahí, si nosotros tenemos algunos aditivos que hay, tecnológicos, pueden reducir esas pérdidas. Eso podría ser otro criterio. Y por último, otro criterio sería las emisiones que se pueden generar en la composición o en las deyecciones del ganado, en función de
del aditivo que introducimos. Ahora mismo los holandeses tienen un producto que evita, digamos, una producción de metano por parte de la producción lechera. Es un nuevo aditivo aprobado recientemente en EFSA. Bueno, tenemos esos 4 conceptos. Por tanto, esto ligado a lo que significa un aditivo, que es la definición típica de aditivo, que es todo aquello que no es pienso, pero que se introduce en el pienso, que puede comportar una mejora de la calidad y de la producción animal, de la productividad, puede aportar salud también, puede aportar bienestar, hasta bienestar. En el año 2003, cuando se renovó y se dictó la nueva directiva sobre aditivos, se establecía que también podía haber aditivos para bienestar. No hay muchos, solamente apenas uno, pero bueno, es difícil de demostrar el bienestar animal. Bien, entonces tenemos 5 categorías: los tecnológicos, sensoriales, nutricionales, zootécnicos y cocciostáticos. Estas categorías tienen grupos funcionales en sí mismo. Por tanto, esto se podría ver de la forma siguiente. Por ejemplo, en el caso de aditivos tecnológicos, no se los voy a contar todos. Tenemos 15 líneas de aditivos tecnológicos. Pero podría pasar lo siguiente. Podríamos preservar ese producto. Por tanto, reduciríamos las pérdidas de pienso. Está en catalán, porque esto es de mi compañero David Torrellardona, que lo presentó en su... yo colaboré con él en esto, en la presentación como numerario de la academia. Hizo esta presentación. Esta presentación es del año 2023, del abril del 2023. Por tanto, esto creo que es lo más interesante de lo que les voy a explicar hoy. Es, para cada grupo de aditivos, ¿qué puede representar? Por ejemplo, en el caso de preservativos, bueno, la palabra no es muy correcta. Pérdidas de pienso, composición de pienso y por tanto, menos emisiones. Conservadores. Emulsionantes. Es otro. Mejoras la eficiencia del pienso, la grasa, la absorción. Composición del pienso también puedes modificar. Si tú estás emulsionando, por tanto, con menos grasa puedes estar haciendo el beneficio. No sé si me entienden el camino, como poder establecer, digamos, una finalidad de determinar metodológicamente la eficacia de un aditivo sobre el sistema de sostenibilidad. Les digo esto porque en el año 2016-17 la FEFANA, que es la Asociación de Productores de Aditivos de Europa, a 4 investigadores de diferentes regiones del mundo, me contaron a mí, nos mandaron todos los informes para hacer eso, para ver si llegábamos a una conclusión. En aquellos momentos a mí me supo muy mal contestar y revisar aquello y decir aquello estaba muy flojo. Y estaba flojo. Y por suerte los otros 3 aún apretaron más. Por tanto, aquello se quedó, no ha trascendido en nada. Luego los de DSM, por intereses, y con los holandeses, han conseguido generar una nueva metodología, que está basado más o menos con lo de David Torrellardona, pero yo creo que lo de David está mejor. Aglomerantes, pues también tenemos eficiencias, Por tanto, podemos mejorar, por ejemplo, aglomerantes, podemos reducir las pérdidas de transporte. Por lo tanto, son kilos que se van a perder. Eso es sostenibilidad. ¿Cómo valorar eso? Pues ese pienso que está bien aglomerado, ¿y con quién está aglomerado? Con un buen producto aglomerante, ese producto tiene que tener un beneficio de alguna manera. Luego, los antifúngicos, también es un tema. Así sería, por ejemplo, en el caso de aditivos tecnológicos. En el caso de aditivos sensoriales, pues tenemos los aditivos sensoriales, tenemos los colorantes, los saborizantes, y en el caso de aditivos nutricionales, pues tenemos las vitaminas y los aminoácidos. Como pueden comprender, todos ellos pueden modificar la composición del pienso, por tanto pueden mejorar la eficiencia de la producción, también en caso de colorantes, en caso de aminoácidos, por supuesto. Cambiamos la composición del pienso, seguro. Podemos producir pienso con menos nitrógeno, menos proteína.
Podemos bajar a 14% de proteína en la producción de cerdos de engorde. Y por tanto podemos reducir las emisiones en el caso de aminoácidos también. En los aditivos zootécnicos, ahí tenemos 4 tipos de aditivos zootécnicos. Uno es los que mejoran la digestibilidad, por tanto, los enzimas mejoran la eficiencia del pienso, reducen las emisiones, mejoran la compresión del pienso. Otros, como son los estabilizadores de la flora, los probióticos, pues también mejoran la eficiencia del pienso y las emisiones. Y aquí también, pues, en este caso, podríamos decir, esto lo que no se ha hecho es aún, y es difícil de determinar, los probióticos o sustancias de este tipo pueden mejorar, digamos, el bienestar del animal. En una relación de que hay el eje neuronal sobre el digestivo y los probióticos ahí juegan un papel de estabilidad. También se podría trascender en temas de sostenibilidad ese tema. En el caso de antiemisiones de medio ambiente, lo que le he comentado anteriormente, el producto que en estos momentos DSM está distribuyendo para reducir las reducciones de metano. Esto, por tanto, bajamos las emisiones e incrementamos la eficiencia del pienso. Y en el caso de estabilizadores de la condición fisiológica, podemos mejorar la eficiencia del pienso. Digamos, todo el tema respiratorio, etc. Esto termina, no les voy a contar toda la tabla, pero esa es la tabla que me gustaría que se llevaran. Y si este PowerPoint, estos señores que están aquí, lo pueden recibir, es una tabla preparada por David, en el cual establece con esos 4 criterios, el de composición, conversión, pérdidas y emisiones, una relación de menos a más de sus capacidades, de esos diferentes elementos tecnológicos o sensoriales, nutricionales o zootécnicos. Y como pueden comprobar, en el caso de conversión, estoy terminando ya, En el caso de conversión, los nutricionales son muy importantes, los zootécnicos también, y en el caso de emisiones, básicamente son los zootécnicos, algunos nutricionales y nada más. Sigo con... Últimamente también en Feedstuff, que he leído, la misma publicación, en Estados Unidos hay una organización que se llama Organic Valley, que no es un valley en realidad, sino es un organic de muchas empresas, en las cuales ya han establecido un sistema de acreditación de reducción de emisiones en base a estos sistemas. Y por último, los retos a superar de todo lo que he dicho en relación a Europa, que creo que es un poco relacionado lo que nos está pasando en la calle hoy en día, es armonizar los procesos de sostenibilidad y certificación de productos importados. Esto sería importante. Esto lo digo por la soja. Luego también pueden ser para las mandarinas y para todo lo demás. Pero para nuestro grupo de trabajo, lo importante es para esos productos. Valorar el impacto global e identificar las consecuencias. Esto pocas veces se hace. Frenar la producción de bioenergía mediante importación de ingredientes de uso de alimentación. Esto es de Green Deal. Esto realmente lo impone Green Deal. Es decir, no importar maíz, no importar energía para luego transformarla en etanol aquí. Esto es lo que dice que no debe de ser. Y luego valorar la huella de carbono realmente en cada uno de los procesos. Debemos de considerar que, por ejemplo, cada europeo importa del exterior 1 tonelada de CO2 para nuestro sistema. Es decir, esto también lo detecta Green Deal y lo impone. Por tanto, deberíamos de reducir este aporte energético o este aporte de gas al exterior como consecuencia de nuestras importaciones. Y por último, incrementar la producción local y doméstica. Bueno, esto está muy bien, muy bonito, pero también a veces es un poco utópico, porque si además lo debemos de hacer con las condiciones de la PAC que invitan a reducir
la producción, el número de cabezas por las granjas para cobrar unas subvenciones para poder establecer que tu sistema es más verde, esto está por ver. Y muchas gracias. Aquí termino mi presentación. Muy bien, muchas gracias, doctor Brufau, por limitarse a los 45 minutos y por esta amplia conferencia que nos ha dado sobre la producción animal y sobre todo cómo debe de cambiar la producción animal en Europa para ajustarse realmente a los requerimientos políticos. Y vamos a abrir la conferencia a discusión. Doctor Raúl Sánchez. En primer lugar, felicitarle, doctor Brufau, por la conferencia. Luego también felicitarle con el papel que jugó usted como director del IRTA, que creo que ha sido una labor muy importante, la que ha creado muchos grupos que son referentes, y yo creo que usted tiene algo que ver en eso. Luego lo que le quería preguntar es un tema en cuanto a lo que ha comentado al principio, que yo creo que hay una falta de concienciación a los sectores agroganaderos, sobre todo también a la gente que nos legisla desde parte de Europa. Entonces, yo creo que hay unas generaciones a partir de los años 90 que no han tenido esta sensibilidad y que les falta por desconocimiento. ¿No cree que jugaría un papel muy importante en la educación como tienen en Japón a la hora de que en los temas de educación a los niños y a los jóvenes se les pueda enseñar todo lo que es el sector agroganadero en la importancia que tiene? Sí. Esto sería fundamental. Yo creo que una de las cosas que creo que puedo comparar, todos nos podemos comparar. Nuestra juventud y nuestros estudios eran también en ciudades, pero más pequeñas, y teníamos una relación más estrecha con el sector. En mi caso era tan evidente, pero la generación mía tenía esa relación, lo que en la actualidad no. Sería muy interesante que los colegios, aparte de hacer visitas a industrias, también visitaran a granjas. Y que fomentaran, porque tampoco tanta gente puede trabajar en el campo. Los que tienen que trabajar tienen que tener vocación, tienen que tener conocimiento y hacerlo con gracia, ¿no? Pero lo que deberíamos de enseñar lo que hacemos y las industrias, por ejemplo, las distribuciones también deberían de tener una necesidad de enseñar realmente de dónde viene la producción de huevos, la producción de pollos o el pescado. Yo creo que es esencial. ¿Cómo hacerlo? El Departamento de Educación de cada zona debería de ajustarse y debería de realizar este proceso. Y otra pregunta, hay temas que en el campo se han trabajado mucho desde hace muchos años, lo hemos comentado anteriormente con usted. Por ejemplo, el cultivo de las leguminosas. Nosotros, como ha comentado, somos dependientes de la soja que viene toda del extranjero, que está a un precio altísimo y que supone un gasto muy importante en el sector ganadero. Entonces, cultivos que tenemos desde hace muchos años con una variedad de leguminosas se han dejado de cultivar y antes se utilizaban para el ganado. Y desde Europa creo que no están muy concienciados en la leguminosa, que está también muy arraigado desde hace años. Bueno, ahora no, pero antes estaba muy arraigado. ¿Esto cómo lo plantea usted? ¿Cómo lo ha visto? Porque bueno, yo le puedo decir que esto creo que sí sería interesante, pero también tenemos de pensar un poco, con el ganadero o con el productor. Yo no sé si el productor, evidentemente, si hiciéramos unos buenos trabajos demostrando que los lupinos en ciertas zonas del país o de Europa pueden producir unos rendimientos adecuados o casi adecuados, podríamos pedir esa aplicación. Pero, y además el Green Deal lo exige, Es decir, Green Deal en uno de los puntos dice,
ustedes de vez en cuando deben de dejar el suelo de barbecho y luego un año sí, un otro no, deben de plantar leguminosas y luego los campos no están preparados ni la tecnología suficientemente preparada. Yo diría, aparte de investigar y de hacer estudios sobre lo que significa sustituir soja por lupinus o soja por colza o variedades, lo que deberíamos de hacer es que esa producción, esa productividad, esa producción también fuera más elevada. Es decir, investigar en la sostenibilidad agrícola del tema, de que ese recambio pueda ser sensible económicamente. Porque a veces hablar de proximidad es ser muy cínico. A ver si me explico. Porque en realidad no lo es. Y nos lo encontramos en el mercado. Es decir, estamos trabajando y gastando mucho dinero en proximidad, pero a la hora de la verdad nadie compra nada que sea próximo porque tú no lo encuentras, porque no es realmente rentable. El fenómeno de rentabilidad sobre ese intercambio debe de ser prioritario. Es decir, nosotros podemos considerar en el futuro que las bezas o la producción de leguminosas en España fuera sostenible económicamente hablando, esto, perfecto. Y diverso, perfecto. Pero hasta que esto no sea, se debe de investigar y se debe de trabajar en el tema. Y ya le digo, el tema del Green Deal también dice deberíamos de hacer más soja en Europa. Lo dice. Y hay zonas de Europa que pueden hacer más soja. ¿Pero por qué no hacen esa soja? Porque esa soja no es tan rentable como la soja americana o brasileña. ¿Y por qué? Porque no es genéticamente modificada. En cambio, en Europa queremos hacer las cosas con un aire, digamos, europeo. Somos el 10% de la población del mundo y no nos creemos superiores. Tenemos los mejores jugadores de fútbol, ¿no? Las mejores ligas. Pero en cambio en eso no somos productivos. ¿Y qué deberíamos hacer? Investigar en soja que se pudiera producir en latitudes más, por ejemplo, las latitudes nórdicas con el cambio climático van a permitir quizá la producción de soja, pero esa soja debería de ser muy rentable, muy rendible. Y a lo mejor debería ser, básicamente, seguro que será genéticamente modificada. Y eso no lo permite Europa. Es un problema. Y eso también es uno de los problemas del Green Deal. El Green Deal dice, tenemos que hacer más soja propia. Bueno, ya está dicho todo. Muchas gracias. Ya paso a otros compañeros que también están. Doctor José Vicente Tarazona. Buenas tardes, muchísimas gracias, doctor Bruffaut, por la excelente conferencia. Yo lo que le querría preguntar es específicamente en función del Green Deal o el Pacto Verde de la Comisión Europea. Cuando lo lees en papel parece que queda muy bonito y que todos los problemas se resuelven con innovación, pero la realidad es otra. Y hay un tema en relación con sostenibilidad, al menos en otras áreas, que es que cuando establecen los indicadores de sostenibilidad, esos indicadores de sostenibilidad, cuando los analizas, ni son indicadores ni indican sostenibilidad bajo una base científica suficientemente correcta. Entonces, quería saber su opinión de experto sobre los posibles indicadores de sostenibilidad en relación con la producción ganadera en el Green Deal, si considera que son correctos o deberían mejorar. A ver, ya lo he puesto aquí, ¿no? Los indicadores en cuanto a producción de piensos y energía consumida, yo creo que sí son correctos. Es decir, lo que pasa es que no se usan, ¿eh? Hasta ahora no se han usado. Que va a ser obligado a hacerlo, y lo van a obligar. Por otro lado, hasta la fecha, esta valoración de indicación de energía usada para transformar o llevar 1 kilo de producto alimentario a un animal, a un cerdo, a un pollo, o lo que sea, esto hoy se puede sistematizar metodológicamente. Lo que no alcanza su totalidad. Es decir, por ejemplo, le falta ciertos aspectos. Y uno de ellos es qué significa, por ejemplo, la aplicación de aditivos. Es lo que he intentado decir. Si esto se logra, yo creo que habrá chance para que las granjas funcionen y las producciones funcionen con esos motivos. Ya le digo, los criterios pueden existir y que se pueden utilizar, pero hasta la fecha poca gente lo hace.
yo sé que algunas compañías importantes del mundo de la alimentación están entrando con gente, ingenieros, intentando hacer estos estudios de valoración de su de tonelaje de consumo de energía y de transformación en gas. Y esto lo tienen ya algunas empresas. Algunas empresas importantes del país tienen eso. Y tienen gente preparada o están contratando gente, por ejemplo, del propio IRTA, que hay un grupo dedicado a ese tema, que va a certificar el uso de esos productos en función de los rendimientos. Al igual que el IRTA también en temas de bienestar animal también hace el mismo efecto con el tema de certificación de bienestar animal europeo. Muchas gracias. Gracias. Yo quería felicitarle, doctor Bufao, por su conferencia, me ha gustado mucho. También le cuento que yo he trabajado con el IRTA porque nos han preparado algunos piensos especiales cuando hemos hecho algún estudio concreto sobre el papel de los disruptores endocrinos sobre el desarrollo de algunos animales. Nos han preparado los piensos especiales con los aditivos adecuados. Mi pregunta va porque sigo sin poder aceptar que no solo en Europa, sino en muchas partes del mundo, pero en Europa tenemos una especie de situación doble, de dobles raseros, o sea, que nos impiden utilizar soja, por ejemplo, modificada genéticamente, pero no nos impide importarla. O sea, yo no lo puedo entender. ¿Cuál es la razón que hay detrás de que se permita la importación de algo que no se permite fabricar en casa? Pues eso es uno de los puntos de los retos. El primero, armonizar. Sí, señor, tiene toda la razón. La soja o el maíz. La soja básicamente es genéticamente modificada en Brasil o en Argentina y en Estados Unidos. Y la usamos, pero es que sabemos perfectamente que desde un punto de vista de salud esto no tiene ningún riesgo. ¿Y por qué se prohíbe? Y se prohíbe por un tema quizá medioambiental y de temas de plaguicidas y todo lo demás. Es decir, que una soja puede, genéticamente modificada puede admitir Contaminar. y luego afectar la biodiversidad, contaminantes. Pero sobre todo puede permitir usar gran cantidad de plaguicidas en zonas como en Brasil y en otros sitios. Es un tema económico. Nadie va a tirar piedra contra sí mismo. Es decir, ¿vamos a dejar de usar soja en Europa? ¿Qué riesgo tendríamos? Es que dejaríamos... Pero, además, es que si ¿sabes yo qué? soy Con la si yo soja soy importamos agricultor, agua. En Cataluña, que tenemos ahora, que somos un desierto, que no hay agua, nos está salvando la soja. Porque la soja trae agua en sí mismo. Imagínense ustedes si tuviéramos que producir el consumo de agua. Es un tema importante, ¿eh? Es decir, pero es muy cínico decir, ahora esa no la quiero. Esa es sí, es que yo, si fuera agricultor, no entendería que yo no puedo fabricar lo que ustedes están importando ahí a toneladas. No lo entiendo. no. Porque, entre otras cosas, no hay nadie que dé una explicación medianamente inteligible, como para que eso sea así. Hombre, yo creo que habrá personas que son más capaces que yo y pueden llegar a decirlo todo lo contrario que digo yo. Muy bien. El doctor Sabio Jiménez, que es de Madrid. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, felicitar al doctor Brufao por su magnífica exposición y agradecerle las noticias y los datos que nos ha dado. Yo quería hacerle la siguiente pregunta y comentarle lo siguiente. Sí es verdad que está aumentando la producción, mejorando el medio ambiente a costa de como ha dicho, de la protección animal y de la protección al consumidor. Pero eso es una utopía, eso no se puede conseguir. O se hace una cosa o se hace otra. La única salida que yo le veo era lo que estaba comentando el profesor Tresguerres, y yo me sumo a lo que él dice.
los alimentos genéticamente modificados no tienen ningún problema. Lo que hay que tener conocimiento es de dónde vienen. Un país muy fiable, que nos viene porque lo hemos comentado, es Brasil. Brasil, cuando produce alimentos o componentes genéticamente modificados, dice exactamente los que son y tiene una legislación estricta. He tenido la posibilidad de trabajar con estos y darme cuenta que lo informan perfectamente. Otros países quizá no sean tan fiables como Brasil. Y yo estoy a favor de los alimentos o de los productos genéticamente modificados. Estoy porque, primero, consiguen evitar menos plagas. En el delta del Nilo se consigue que muchas plagas se limiten gracias a los productos genéticamente modificados. Luego se mejora la necesidad de agua. No hace falta tanta agua. Si se modifica un producto genéticamente, no hace falta tanta agua y entonces es posible. Y además tiene otra ventaja que tenemos que ir a favor de ella. Se aprovechan zonas de salinidad elevada. O sea, se pueden cultivar productos en terrenos con salinidad elevada. Si nos falta terreno para producir ciertos alimentos, podemos modificar genéticamente esos alimentos para que se puedan aprovechar en esos terrenos. O sea que se podría conseguir, se podría hacer. Lo que pasa es que políticamente a lo mejor no es tan correcto, porque un trabajo que se hace para mandar al mercado un producto genéticamente modificado necesita de 10 a 12 años para ponerlo en el mercado con todos los componentes, cumplir todas las normas, y sin embargo una noticia de una persona desaprensiva dice eso es genéticamente modificado y eso tal y eso cual. Un comentario sin ningún fundamento puede echar por tierra un trabajo de 10 o 12 años. Eso no es comprensible. Y entonces también ahora hemos tenido que tener a los tractoristas o a los ganaderos, a los agricultores y tal, que están protestando porque no se puede producir carne de pollo en las condiciones que piden para que salga a ese precio. No se puede producir carne de porcino en las condiciones que piden para que salga a ese precio. Y entonces vamos a modificar los precios, nos estamos arruinando gracias a unas normas que nos estamos haciendo nosotros que no nos sirven para nada. Entonces eso es una cosa que es incomprensible. Yo no entiendo cómo nos emplean sitios como la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, otros organismos científicos, para tener un asesoramiento antes de decir una norma, poner una norma en funcionamiento o sacar una cosa al mercado. Hay que tener el fundamento científico suficiente para poner eso en funcionamiento. Si no, yo no lo entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí. Hay que decir una cosa, que nosotros, tanto el doctor profesor Arturo Nadón como yo mismo, hemos sido compañeros de un científico, Andrew Chesson, que padeció un poco el tema además a nivel personal, cuando era subdirector del Rowett Institute, sobre temas de genéticamente modificados. Y este señor, cuando hablaba de ese tema, siempre sacaba una foto en sus temas diciendo, somos 500 millones de habitantes en Europa, ni un muerto y ni un catarro. Como diciendo, no hay ningún problema. Y eso lo tengo siempre en la cabeza. No ha habido ningún problema por culpa del uso de genéticamente modificados. Yo quería decir que somos un poco hipócritas a todos los niveles en términos científicos, porque llevamos utilizando productos genéticamente modificados muchísimos años. Lo que pasa es que la manera de modificarlos genéticamente es distinta. Antes se hacían lo que se llama selección de una serie de variedades, no sé, ¿eso qué es? Una modificación genética, pero por otras vías. ¿Y por qué eso vale y lo otro no vale? Que es introducir la modificación genética que yo quiero de una manera orientada y en vez de esperar 50 años a tener la variedad que me salga espontáneamente de una serie de características, la puedo formar. Quiero decir que primero yo creo que es fundamentalmente desconocimiento
¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de genéticamente modificados? Porque llevamos hablando de cosas genéticamente modificadas de un montón de años, empezando por los toros de Lidia y empezando por lo que sé qué cosas. Pero claro, en el momento en que haya un señor en el laboratorio que haga una cosa allí que parece que está introduciendo un gen de no sé qué, eso es Yo creo anatema. Yo creo que el doctor Nadal también podría soportar esto, pero decirle una cosa, yo creo que en el futuro los científicos europeos y los comités científicos también aceptarán productos de origen genéticamente modificado. Por decirle de alguna manera, la mayoría de los enzimas que hoy están aplicándose como aditivos son productos de origen modificado, ¿eh? Y la EFSA los acepta. Lo que pasa es que con el tema de la soja y el tema agrícola está ligado con el tema que decía el doctor Nadal, medioambiental, que afecta sobre la biodiversidad, etcétera, etcétera. Pero en otras cosas yo creo que cada vez vamos a tener más... Bueno, esto se va a solventar. Doctora Higuera, por favor. Yo solamente quería decir un comentario, y es que no hay mucha difusión sobre esos nuevos descubrimientos o No, descubrimos. cuestiones de resultados de laboratorio, pero ya existen certos que en sus heces no son tan contaminantes porque han conseguido rebajar muchísimo el nivel de fosfatos. Y también tenemos a las pobres vacas, que son las causantes de la contaminación medioambiental y en el mundo verde, y resulta que ya tenemos vacas transgénicas que producen mucho menos metano. ¿Qué les han cambiado? Les han cambiado un gen. ¿Cuál? No sé. Tiene toda la razón y además no he hablado de las fitasas, pero hoy en día todos los piensos de Europa están usando fitasas, lo cual quiere la reducción de fósforo en el pienso es muy elevada. Doctor Tarazona. Muchas gracias. No, aclarar que la mayor parte de las opiniones científicas de la EFSA sobre las propuestas para la importación o para el cultivo de organismos modificados genéticamente clarifican que evidentemente no hay riesgos para la salud. No hay riesgo. Y en la mayor parte de los casos tampoco riesgos medioambientales. O sea, las opiniones de las científicas son favorables, pero luego llegan los países con la comisión y por razones puramente políticas son los que ponen las prohibiciones. Y esto está en función con lo que comentaba el profesor Terguerres previamente. Son de acuerdos de libre comercio y no puedes prohibir la importación de un producto dentro de la Unión Europea, salvo que puedas justificar que existe riesgo para la salud. Y como consecuencia de eso, puesto que no existe riesgo para la salud, no puedes prohibir la soja transgénica modificada que se produce en otros países. Pasa lo mismo con los plaguicidas. Hay muchos de los plaguicidas que no están autorizados en la Unión Europea, pero no puedes, mientras se mantengan los límites de residuos que fija la Unión Europea, no puedes prohibir, y es lo que protestan muchos agricultores, que productos que se han cultivado fuera de la Unión Europea, utilizando las ventajas que suponen esos plaguicidas o esas sustancias, puedan importarse, porque la única razón para poder prohibir la importación es que exista un riesgo para la salud de los consumidores. Como científicamente eso no se puede demostrar, estamos vendidos en ese sentido a las opiniones de los políticos. Muy bien. ¿Quieres contestar? No, esto está muy bien descrito. La descripción es fantástica. Buenas tardes, felicitarle por la exposición y por sembrar la polémica. En ese planteamiento de uso de semillas genéticamente modificadas, ¿no se podría llegar a plantear una situación de monopolio que degenerara en una situación de inseguridad alimentaria por el uso de impulsores genéticos y ese beneficio de una mayor defensa de la salinidad o una mayor resistencia a la salinidad, perdón, no se podría degenerar que obligar a los agricultores a utilizar semillas de forma anual, evitando la resiembra, y eso degenerara consecuentemente en la inseguridad alimentaria, pero también en una pérdida de biodiversidad, como se ha planteado. Lo podríamos meter luego con bancos de germoplasma. Entonces, me interesa más la parte de semillas y inseguridad alimentaria
futura por la generación de un monopolio. Muy bien. Usted ha hablado de polémica y la verdad es usted es un buen polemilista. Polemicista. Porque ha tocado el hueso realmente. En realidad sí, este es el gran problema de los genéticamente modificados que establecen un nuevo mundo. Yo les he dicho que la tecnología lo bate todo y por tanto la tecnología, según Martin Mallock, hace 10 años que comentó esto en el Senado americano, como queriendo decir, la tecnología se va a comer la cultura. Y en ese caso los franceses es cultura, ¿no? Y en cambio la tecnología no es francesa. O sí es francesa, pero no es cultura. Y eso es lo que va a pasar. Es una lucha entre una cosa y la otra. Entre ellos hay muchos esquemas como el esquema de diversidad, el tema de la salinidad y luego el monopolio. ¿Es verdad? El monopolio. En la producción avícola hay 2 líneas de pollos en el mundo. Tyson y Avigen. Y en muchas otras cosas va a pasar lo mismo, ¿eh? Es decir, la tecnología se impone. Sí. Ya, pero eso... No, pero eso en broma, ¿eh? No. Le acepto todo lo que ha dicho usted. Es muy interesante lo que plantea y, por supuesto, es un mayor conocedor que yo de... No. Pero sí que veo que la guerra de Ucrania que usted ha planteado ha generado una situación de inseguridad alimentaria por el bloqueo ruso a las exportaciones de trigo y maíz, fundamentalmente de origen ucraniano, y eso ha generado que haya aumentado la inseguridad dentro del Medio Oriente, con subidas de harinas, que es la base fundamental de hidratos de carbono de la población del área. El problema, si yo dispongo de una semilla en la cual tenga un gen letal, en el cual me impida que me obligue a comprar siempre la misma semilla, renovar. Lo que voy a hacer al final es que habrá mayor diferencia de ricos y pobres, y los pobres les habré cogido para que solo me puedan comprar a mí las semillas, digo a mí como empresa, y porque ya no disponga de esa biodiversidad, porque medioambientalmente el ambiente está muy degradado. ¿Me deja hacer polémica en esto? Claro. Muy bien. En Ucrania posiblemente, si miráramos atrás, había un monopolio comunista de Stalin, los quemó a todos, por eso les llaman nazis, porque los ucranianos, cuando entró Hitler, se pusieron del lado de Hitler, por motivo porque eran anti-Stalin. Y eso es la historia de Ucrania. Pero Ucrania es la zona que puede producir más. Esos señores van a producir y han mejorado su productividad de forma descomunal. Están produciendo el doble y el triple de todo el resto de Europa. Solamente con el suelo 2 veces España, ¿no? No más. Y en guerra. Y están produciendo. Estos señores, si les traes tecnología, la van a usar. Esto es lo que debería de pasar en África. En África, ¿ha visto que la biocapacidad de África es baja? ¿Por qué? Porque los africanos no comen. Si comieran, es decir, está un poco a la base, estos señores estarían con el poco suelo que cultivan, serían el peor lugar del mundo, ¿no? Y lo es. Entonces hay que darles tecnología a esta gente, porque suelo tienen. Entonces, esa tecnología que sea encriptada genéticamente o no encriptada, ¿qué más da? Lo importante es que cultiven y que bueno, nada más. Bien, ahora me toca a mí. Deja. No, perdón. Bueno, yo no. Ya, el problema de China, no, el problema de África, no, lo he dicho aposta. El problema de África es que la tierra fértil está siendo comprada por China para producir soja o para biocombustibles. Por lo tanto, la alimentación de la población, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y de nuestra inseguridad, es una ecuación perfecta que se está explotando. Por lo tanto, somos unos hipócritas. Bueno, más o menos es lo que... Sí. me he entendido.
Muy bien. ¿Puedo? Doctor, ahora puedes, sí. El tema de China es que efectivamente está comprando África, pero está comprando, entre otras cosas que produce, es arroz, porque no tiene arroz. O sea, los otros biocombustibles son secundarios, pero el primer producto que compra terreno en África para producir es arroz. Entonces, va por el arroz para la alimentación propia. Y luego quiero decir dos cosas en el tema de los alimentos genéticamente modificados. Los alimentos genéticamente modificados efectivamente crean el monopolio de que producen su semilla y eso no se puede producir ahí sin esa semilla, porque las otras semillas no se reproducen, se atacan por los insectos y hay unos problemas terribles para la producción en el delta del Nilo, que es donde hay una producción importante de elementos. Y luego hay una cosa incontestable en los alimentos genéticamente modificados. Ya lo he comentado aquí alguna vez, pero es el arroz dorado. Todos los alimentos genéticamente modificados tienen problemas, menos el arroz dorado, que la patente es gratis y que sirve para evitar en China que los niños no padezcan ceguera. Entonces ahí ya no hay ni políticos, ni económicos, ni militares sin graduación. Ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque es una cosa que es gratis. Entonces ese es el tema. Todo en esta vida es un problema económico. Si nos queremos desentender del problema económico, estamos cerrando el tiro. Muchas gracias. Muy bien. Espero que no haya más polémica, ¿no? Bueno, en mi escrito pongo la palabra polémica. Polémica. Sí, bueno, yo te quería agradecer la conferencia. Me ha costado. Al principio estaba muy nervioso porque me notaba un poco acatarrado. Es que la Real Academia impresiona un poco. Sí. Impresiona un poco. Pues esta es tu casa. Entonces, bueno, te quería felicitar por la presentación. Conocía ya las presentaciones que haces tú, ¿no? Eres un hombre muy reflexivo, que te gusta razonar, que te gusta poner en la frontera realmente los problemas. Y bueno, yo creo que los retos de la producción animal los has presentado muy bien, ¿no? Son retos realmente que no sé si van a ser podidos cumplir, pero realmente un poco lo que tenemos en el momento actual de las manifestaciones van a favor de que se intenten solucionar precisamente todas estas hipótesis que tú has presentado, ¿no? El Green Deal, pues no tiene base científica, ¿no? Es una decisión política que de alguna manera quiere cambiar la producción europea en un momento difícil donde la economía no está tan fácil, ¿no? Yo cuando veo que los agricultores tienen que cambiar de forma de producir, esto requiere una inversión impresionante, que no pueden hacerlo sin ayuda estatal y sin tecnología y sin personas preparadas, ¿no? Que en el campo no tenemos tampoco gente en este momento que se dedique realmente a la producción animal con intensidad, ¿no? Y bueno, el descontento social en la agricultura, pues es claro. Entonces, lo que yo quiero decirte es que el Green Deal quizás no pensó, como hacen siempre en la reglamentación europea, en el impacto socioeconómico, que yo creo que habría que estudiarlo mejor los impactos cuando tú implementas una reglamentación, ¿no? Ver los impactos que puede tener pues, la puesta en marcha de una prohibición, por ejemplo, de alimentos genéticamente modificados o de plaguicidas o de aditivos para la producción animal, ¿no? Bueno, has presentado muy bien el tema medioambiental, los gases de efecto invernadero, realmente, pues, efectivamente, pues, el cambio climático, la producción animal, modelo europeo, que me gustaría saber este modelo europeo de producción animal. Me falta una cosa el modelo europeo, no protege al agricultor. Exactamente. Y por último, pues la percepción del consumidor, que has hablado poco. Ese es un tema que me gustaría conocer ahora, qué es lo que percibe el consumidor de la agricultura y de la ganadería en un momento donde hay realmente, Hay un pues... informe de la Unión Europea hecho en EPSA el año 2007-2008, que tú lo conoces, sobre qué pensaban los consumidores en función de las diferentes regiones europeas. En función de las diferentes regiones europeas. Y todos los nórdicos, en aquellos momentos, en 2008, el consumidor pensaba en el bienestar animal, temas verdes. El centro de Europa, contaminación. Francia, genéticamente modificados,
Italia, Alemania, lo mismo. España, Irlanda y Dinamarca, productos de proximidad. Muy curioso. Es decir, los irlandeses y españoles muy expectantes sobre la proximidad, sin preocupación sobre la seguridad, no, sobre la salud. Esto no tenía. Y los holandeses, otro país completamente diferente, preocupados por los antibióticos en la carne de pollo y cerdo. 2007. ¿Y qué pasa en Holanda? Holanda es el primer productor de antibióticos. ¿Y los subproductos de la fermentación de antibióticos dónde iban? Al pienso. Pero esto ahora ya ha cambiado, se supone. Bueno, y continuando, pues efectivamente el modelo de producción europea lo que intenta es mejorar la sostenibilidad y la trazabilidad, ¿no? Entonces, cuando dices tú, ¿qué definición es esta de sostenibilidad? Pues es luchar contra todo aquello que es adverso para la producción animal en este momento. Negativo. Todo lo negativo. ¿Y cómo revierte esto? Muy difícil, ¿no? Pero de alguna manera, pues vamos a intentar, sobre todo los veterinarios, pues hacer todo lo posible para que la producción animal sea sostenible. Y luego, pues efectivamente, me ha gustado la última parte que es un poco respondido a lo que yo te había propuesto, ¿no? Me habrías pedido eso. Sí, los aditivos de qué forma pues son sostenibles y beneficiosos, ¿no? Y has hecho una presentación realmente bonita. La composición del pienso, la eficacia de conversión, la pérdida del pienso y mejor conservación, ¿no? Y luego, pues efectivamente las emisiones que puede haber al medio ambiente que pueden alterarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos cumplido por lo menos con los objetivos y bueno, las conclusiones de Joaquín pues son claras, la certificación de los productos importados, que precisamente es el problema que tenemos en este momento, ¿no? Que dicen, la prensa dice que efectivamente exigimos menos a los productos importados que a los productos nacionales, ¿no? Entonces, mejorar la trazabilidad, porque yo creo que todos los productos tienen que tener su etiqueta en la compra, ¿no? Valorar la huella de carbono, reducir eso, yo no sé por qué lo has dicho, la reducción de la producción de carne en un futuro. Tendrás algunos motivos, ¿no? En base al tema... de colesterol. No. En base al tema de sostenibilidad de agua y de responsabilidad del sistema nuestro. Es decir, si Europa lo que quiere es bajar un poco la producción ganadera en general. Y luego la salud de las personas. Piensan ellos que con 70 gramos de proteína diaria se puede mantener a las personas con buena salud. Y quizá en algunos momentos... Pero esto es muy crítico porque a un inmigrante, a un emigrante llegado a Europa o un chino, que pueda estar dispuesto, que pasa de una economía de bajo valor a una economía que puede permitirse consumir carne, le puedes decir, ahora a partir de ahora no puedes comer más que 70. Y cuando puede económicamente comer 140, esto es provocado por los nórdicos, por los daneses. Y luego, pues por último, quería decirte, pues hoy día que hay muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, pues al uso de antibióticos, pues efectivamente todo lo que son los productos vegetales, los probióticos, los prebióticos, los antioxidantes, etcétera, lo que pretende realmente es cambiar un poco el sistema, hacer más medicina preventiva y mejorar la producción animal, ¿no? Y más dinero en la granja. Yo quisiera, aparte de felicitar a Joaquín Brufau, quisiera también destacar, creo que es un momento importante, que Joaquín, como ha dicho muy bien Raúl Sánchez, pues se incorporó a un IRTA, que tuvo que crearse realmente cuando hubo los traspasos en la investigación agraria. Y Joaquín me consta pues que tuvo muchísimos problemas, pero gracias a su forma de ser, es un hombre próximo, es un hombre muy pensativo, es un hombre dialogante, pues ha podido montar, pues por lo menos la parte de más Bové de Reus, pues lo ha podido montar ahora ya está con un futuro inmediato, con resultados ya que son económicamente viables para el IRTA, porque el IRTA es un organismo, me consta, que sobre todo en la parte económica
la tiene muy presente, ¿no? Sí. Es un organismo, bueno, semipúblico de investigación, ¿no? Público, público de público. investigación, pero que realmente, pues, y nada más agradecer también a Joaquín, pues, el esfuerzo que ha hecho en preparar esta conferencia, porque además, antes de venir, teníamos el texto, de manera que esto es importante, Sí, ¿no? con el texto. ¿Eh? Mejor hubiera sido que hubieras leído el texto y no me hubiera liado tanto. Nada más, esperemos que no sea la última vez y, bueno, en reconocimiento a tu conferencia, pues te vamos a entregar un diploma, ¿eh? Que dice al ilustrísimo señor don Joaquín Brufao de Batera por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy con la conferencia titulada Aplicación de aditivos pienso, beneficios, sostenibilidad, producción animal sostenible, firmada por el secretario general y presidente. Muchas gracias. Estupendo, hombre, levanta la sesión. Se levanta la sesión. Gracias. Levantamos la sesión. Muchas gracias por los que nos siguen a través de la plataforma virtual. Gracias a todos los presentes. Hasta luego.